Veo una influencia, hermana, en estos días que te ha venido de ansiedad, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y me dice el Espíritu Santo de Dios que te sentías en este tiempo que no sirves, que no vales. Te menospreciabas a ti misma con que no servías, dice el Espíritu Santo de Dios. Pero me estaba diciendo el Espíritu Santo de Dios, no te sientas así de esas maneras. Pero hay cosas, me dice el Espíritu Santo de Dios, hay cosas que el Señor permite ciertas cosas en tu vida para que tú te acerques a Él. Porque me dice el Espíritu Santo de Dios, te has sentido así de esas maneras. Porque me dice el Espíritu Santo de Dios que has descuidado un tiempo la oración como la hacías antes. Y yo no te conozco de nada, pero me dice el Espíritu Santo, es que he permitido ciertas cosas en tu vida para que te volvieras a acercar a mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo, ese proceso que has pasado estos días, porque veo el Espíritu Santo que me muestra que en estos días has pasado un proceso, y me dice el Espíritu Santo, yo he permitido ese proceso en tu vida para que te volvieras a acercar a mí, porque has pasado por el proceso, porque ese proceso lo he permitido yo para que tú volvieras a mí, dice el Espíritu Santo de Dios, porque habías en un tiempo atrás, habías descuidado el orar conmigo como lo hacías antes, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te sientas que no vales, que no sirves, porque sabes que yo te uso, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo de Dios, me dice algo el Espíritu Santo, yo no te conozco de nada, pero me dice el Espíritu Santo que te diga esto, los dones son irrevocables, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, yo te sigo usando, dice el Espíritu Santo, yo no he dejado de usarte, pero simplemente habías descuidado el tiempo conmigo. Y yo he permitido ese proceso, dice el Espíritu Santo de Dios, para que volvieras a mí. Y dice el Espíritu Santo, no has perdido nada, no te preocupes porque los dones, dice el Espíritu Santo, son irrevocables, dice el Espíritu Santo de Dios. Y me muestra el Espíritu Santo, y yo no te conozco de nada, pero es para que sepas que Dios te está hablando. Me muestra el Espíritu Santo como el Señor también te usaba en lo profético, me dice el Señor. Y me dice el Espíritu Santo de Dios que te diga, no te preocupes que no has perdido nada de eso, solo que he permitido ciertas cosas en tu vida para acercarte más a mí. Y me dice el Espíritu Santo que te diga, yo sigo contando contigo para dar palabra a otras mujeres, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, lo que yo ponga en tu boca para profetizar en mi nombre, hazlo porque sigo contando contigo, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no has perdido nada. Me vuelve a repetir el Espíritu Santo que te lo repita de nuevo, para que te quede bien claro. Él ha permitido esto. Él ha permitido esto para que te acercaras a mí, dice el Espíritu Santo, para que te acercaras a Él. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te preocupes, porque mi mano no ha dejado nunca tu vida, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, a lo mejor te pensabas, porque me viene el Espíritu Santo y me dice que has pensado en este tiempo que pensabas que Dios te había abandonado, pero me dice el Espíritu Santo de Dios, yo no te he abandonado nunca, sino que mi mano ha estado contigo siempre. Y dice el Espíritu Santo de Dios, he visto el clamor en tu habitación, he visto tus lloros en tu habitación, y dice, yo no te he soltado en ningún momento, dice el Espíritu Santo de Dios, sino que justamente yo te estaba empujando a la búsqueda de mi presencia, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo, aquí estás hoy de nuevo conmigo, aquí estás hoy de nuevo conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te preocupes porque en este tiempo te voy a bendecir más, me dice el Espíritu Santo de Dios. Veo en ti la palabra, un anhelo por el conocimiento más de la palabra del Señor. Y me dice el Espíritu Santo, y me dice el Espíritu Santo de Dios, te voy a conceder más conocimiento de tu palabra. Pero dice el Espíritu Santo de Dios, necesito que te comprometas más conmigo en buscarme más, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, comprométete más a buscarme más. Y dice el Espíritu Santo, veo la palabra don de ciencia. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, y te desarrollaré todavía más el don de ciencia, dice el Espíritu Santo de Dios. Yo no te conozco de nada, pero me dice el Espíritu Santo de Dios que tienes el mover profético, hermana. Y dice el Espíritu Santo, te voy a desarrollar más lo profético en este tiempo, porque yo cuento contigo. Y dice el Espíritu Santo, porque lo que yo llamo, yo lo capacito. Porque dice el Espíritu Santo de Dios y me lleva la palabra, no te sientas menospreciada. Me dice el Espíritu Santo de Dios y me lleva la palabra, porque yo recojo lo que otras personas me desprecian para avergonzar a los sabios. Porque yo vergüenzo a los débiles, porque yo vergüenzo a los fuertes y recojo a los débiles para avergonzar a los fuertes, dice la palabra del Señor. Y yo te he escogido en este tiempo, dice el Espíritu Santo de Dios.
Y me dice el Espíritu Santo, no solo tienes el mover profético, sino que me dice el Espíritu Santo que veo que eres una intercesora, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, te he dado el don de lo profético, pero también te he puesto como intercesora en este tiempo, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te cargues, deja toda carga en mí. Y me lleva la palabra, hermana, me dice el Espíritu Santo de Dios que te diga, venid a mí todos los cargados, cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y dice el Espíritu Santo de Dios, voy a cambiar tu vida de tal manera, dice el Espíritu Santo de Dios, que voy a transformar las personas de tu casa aún más, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque veo un clamor por tu casa, dice el Espíritu Santo de Dios. Yo he escuchado el clamor por tu casa. Y dice el Espíritu Santo de Dios, por medio de tu clamor haré que personas de tu casa se entreguen a mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, sigue hablando de mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque veo cargas por familiares que quieres que se entreguen a ti, que se entreguen al Señor, me dice el Señor. Y dice el Espíritu Santo de Dios, yo lo haré en este tiempo, pero necesito que te comprometas a buscarme más, dice el Señor. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te cargues tanto, descansa en mi presencia, dice el Señor. Descansa. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Todo lo que me ha dicho me lo ha confirmado Dios. Y así es. Y lo creo en el nombre de Jesús. Era así todo como te hablaba el Señor, ¿no, Sí, su hermano? hermana. Sí, así es. Todo. Amén.